¿No? Listo. Entonces, ya estamos grabando. Estamos a 19 de noviembre del 2025. La asignatura es Geografía Política y Económica. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar y mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Estamos en la segunda sesión sincrónica correspondiente al módulo 3, al módulo 2, disculpen, de geografía. Entonces, ¿de qué va a tratar el día de hoy la sesión? Pues primero vamos a ver ver el cronograma, recordar el cronograma, cómo van a navegar ustedes en plataforma, las actividades a realizar en el módulo 2 y el contenido del módulo 2. Eso es, digamos, lo que vamos a revisar el día de hoy. Primero, pues este módulo empezó el 13 de noviembre y terminará idealmente el 23 de noviembre. Una actividad a tiempo será aquella que se entregue antes o con límite del 23 de noviembre. Si se entrega de manera posterior, pueden entregar las actividades de manera posterior, siempre y cuando sea antes del 19 de diciembre. Recuerden ir avanzando de forma gradual porque si no a veces se junta el trabajo y es más difícil que se pongan al corriente. Les recuerdo nuevamente eh, las formas de comunicarse conmigo. Tenemos la liga de Meet, que es permanente. Cada lunes de 3:30 de 1:30 a 3 de la tarde nos conectamos por Meet. Es la misma liga, por eso les sugiero también registrarse en el Classroom. Y tengo también el canal de YouTube en donde ustedes pueden ver las sesiones grabadas. El módulo 2 se titula Medio Físico de los Continentes. Lo que vamos a revisar básicamente es cómo este medio físico que nos rodea de alguna manera afecta la forma en la que vivimos el espacio. Aquí, en este, en este módulo, tienen que hacer dos actividades. Una es el foro de reforzamiento que se titula La geografía y el desarrollo sostenible. En esta les indican que tienen pues que hacer una participación. Recuerden que las participaciones tienen que ser en una estructura argumentativa con introducción, desarrollo y conclusiones, donde no tienen que poner de forma implícita las preguntas, pero sí las deben de responder, ¿no? Entonces, en este texto argumentativo ustedes van a tener que definir qué es el desarrollo sostenible, cuáles son los aportes de la geografía como disciplina para el desarrollo sostenible y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y estas dos preguntas pues las van a tener que discutir en su texto argumentativo y este texto debe de introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Ahorita vamos a revisar algunos ejemplos, ¿no? La tarea auténtica se titula El medio físico influye en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí, en esta tarea auténtica, ustedes van a primero revisar los contenidos del módulo, después leer el artículo de Evelyn Rodríguez y Ana Luz Quintanilla, después elaborar una infografía de máximo 2 hojas y en esa infografía ustedes van a responder la pregunta ¿cómo afectan los seres humanos y sus sociedades? Y además de su influencia a la implementación de los ODS, ¿no? En esta infografía tiene que estar la definición y algunos ejemplos de la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, y esto es porque estos 4 elementos son los componentes del medio físico, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que poner ejemplos de la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, y cómo los seres humanos pues afectamos la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, y esto cómo puede, digamos, cómo el medio físico puede afectar la implementación de los ODS. Digamos, eh, algunas zonas, como pueden ser, nosotros tenemos como la ventosa, ¿no? Que es una zona en el estado de Oaxaca donde hay mucho aire. Entonces, tal vez esto puede influir a que en esta zona se pueden
instalar parques industriales de energía eólica y aprovechar esta condición del medio físico para tal vez hacer que México haya una transición energética más rápida, ¿no? O sea, si se utilizara en el sentido positivo. También puede ser, por ejemplo, que abatir cuestiones como salud, evitar la muerte materna, por ejemplo, la mortalidad de mujeres, pues se dificulta en la orografía del país, ya que es difícil, pues que en todas las comunidades haya una clínica, ¿no? Una clínica, pues con los insumos básicos y la infraestructura en cuanto a tecnología para prevenir, por ejemplo, la mortalidad, ustedes no sé si sepan, pero no, la mortalidad femenina se ha incrementado muchísimo en lo que sería el cáncer cervicuterino y no se ha logrado bajar la mortalidad materno-infantil. Entonces, tal vez con la provisión de clínicas donde se le dé atención, detección temprana tanto del cáncer como atención a los embarazos, pues se podría reducir la mortalidad materno-infantil en comunidades, pues, digamos, muy alejadas, ¿no? Sin embargo, pues, construir estas clínicas en zonas como en las sierras, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Y, y también, pues, encontrar profesionistas que se quieran ir a trabajar a estas clínicas, pues no es algo sencillo, ¿va? Entonces, tal vez esta orografía, pues, afecta en contra de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ha sido muy difícil, dada la orografía de nuestro país, dotar de estas clínicas y lograr que profesionistas pues vivan en condiciones un tanto complicadas, ¿no? Bueno, entonces esto se discute en la infografía. Aquí vamos a hacer, antes de pasar a los contenidos, como un pequeño corte para navegar un poco en la plataforma. Permítanme un momentito. Entonces, acá tenemos el curso de Geografía Política y Económica. Estamos en el módulo 2, aquí en la navegación rápida. Aquí está la tarea auténtica y aquí está el foro de reforzamiento, ¿no? En este foro de reforzamiento ustedes tienen que agregar su comentario, recuerden en la estructura argumentativa. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y también ustedes en la tarea auténtica, pues tienen que agregar su, su infografía. Ahora, en algunas preguntas que me han hecho vía correo electrónico me dicen, es que no puedo subir mi infografía, ¿no? Porque pesa más de 1 megabyte. También está un poco la respuesta. Permítanme un minuto. Vamos a acceder a Canva, ¿no? Desde esta cuenta, ahí está. Y acá nos vamos a dar que tenemos ya un ejemplo de una infografía, ¿no? Esta, déjenme ver si es la infografía que generamos. Denme un minuto, nada más. Bueno, este es en Canva, ¿no? En Canva yo recomendaría que ustedes elaboraran la infografía, ¿no? Esta infografía, pues tiene la extensión de 2 cuartillas, ¿no? Tiene su título, ¿no? El medio físico influye en el cumplimiento de los ODS, ¿no? Tiene una pequeña introducción donde nos dice pues que el medio físico está compuesto de litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, ¿no? Y pues esto, digamos, los cambios pueden tener un subsistema que afecta a los demás. Entender esta dinámica es fundamental para el desarrollo sostenible y riesgos sociales. O sea, entender que hay una interconexión entre la litosfera, hidrosfera y atmósfera y biosfera es importante para promover un desarrollo sostenible, ¿no? Ahora, nos señala que es la litosfera, nos da un ejemplo de la litosfera, hidrosfera, un ejemplo de la hidrosfera, de la atmósfera, aquí está la atmósfera, de la biosfera, pues las plantas y los animales, ¿no? Aquí también se incluye la reflexión, ¿no? O sea, cómo es que, o sea, qué nos produjo el realizar esta infografía y ver la interconexión con los ODS. Hay una conclusión, ¿no? Y
están las referencias. Entonces, perfectamente en 2 hojas, pues podemos cumplir con los requisitos que nos señala la rúbrica. Camila, sí. Maestra, en la actividad decía que podía ser una infografía o mapa mental. Aquí déjenme si quiere regresamos acá directamente, dice la infografía o un mapa mental. Cualquiera de las dos opciones tienes que tener una introducción, poner tu infografía con los 4 elementos, litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera, poner imágenes alusivas a cada uno de los elementos, agregar tu reflexión y tus conclusiones y las referencias. O sea, cualquiera que elijas, sea mapa mental o infografía, pues lo tienes que hacer con esas características. Ahorita, después de mostrarles el ejemplo, voy a mostrarles la escala de evaluación, que es muy importante que ustedes revisen, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a regresar al ejemplo, porque en el ejemplo les iba a mostrar aquí, ustedes una vez que generen este elemento en Canva, lo pueden descargar acá, ¿no? Y la versión gratuita, pues les deja bajar el Canva en la calidad más baja, ¿no? Entonces ahí ya lo está descargando, aquí se ve la descarga, ¿no? Ahí va. Una vez que ya lo descargó, ustedes lo van a poder ver, bueno, en PDF, que es como se los pide, ¿no? Les solicitan en la rúbrica que ustedes lo tengan en PDF. Yo lo voy a poner en mis descargas. Aquí ustedes le dan las propiedades y pesa 7.90 megabytes, ¿no? Entonces van a decir, pues profesora, supera lo que nos está pidiendo. Entonces, hay de 2 formas en la que ustedes pueden mandar, la que a ustedes se les facilite más. Ahorita les voy a mostrar. Una es aquí reducir el tamaño de un PDF. Pueden comprimir su PDF, ¿no? Reduce el tamaño del PDF rápido. Si quieren, ustedes pueden hacerlo en PDF Guru, PDF gratis, ¿no? Acá ustedes lo colocan, su archivo, que este pesaba 7.8 megas, y ustedes le van a decir, bueno, lo queremos más pequeño que esto, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos lo puede reducir menos que eso, porque necesitamos que sea muy, muy pequeño, ¿no? Esta es una opción que relativamente a mí se me hace como muy, ¿cómo decirlo? Como muy complicada, porque ustedes tienen que estar checando el archivo hasta comprimirlo y comprimirlo y comprimirlo, ¿no? Y acá pues le dan comprimir. Muchos de los estudiantes lo hacen así, aunque yo recomiendo, la opción que yo recomiendo es que ustedes generen aquí en el Drive, vamos a irnos al Drive, un archivo, bueno, aquí está Geo, este es Geo, aquí está el esquemita, ¿no? Generan un nuevo documento de Google, ustedes le ponen sus datos, o sea, asignatura, le ponen nombre completo, y acá, ustedes pueden acá incluso escribir su texto, ¿no? Introducción, reflexión, conclusiones, y abajito del nombre, bueno, esta es la estructura argumentativa y acá tendrían que ustedes escribir sus datos, pero acá le van a poner su liga. Entonces, acá solamente tienen que verificar que su liga efectivamente es una liga pública, ¿no? Entonces, en esta parte, pues ya me olvido de hacer esta compresión, ¿no? Yo puedo acceder al archivo siempre y cuando ustedes le den compartir, aquí le dicen cualquier persona que tenga acceso
y acá no le ponen editar, sino ver, o sea que a mí me permitan ver su archivo. Entonces cualquier persona que tenga acceso y le dan copiar enlace, y entonces, pero tienen que darle el acceso de que se pueda ver y que sea cualquier persona, ¿no? Que no sea ni su equipo ni nada, sino que sea cualquier persona que tenga acceso, y me dan la opción de ver, copian el enlace y lo pegan y ya. Entonces yo, una vez que tenga el enlace y sus datos, y acá ustedes pueden agregar la introducción, reflexión y conclusiones, si se les hace más fácil, ¿no? Y pues ya está completo el trabajo. Y bueno, una vez que lo acaben, pues lo descargan, ¿no? Aquí descargar en formato PDF, y los archivos de Google Docs pues pesan muy poquito, ¿no? Entonces evitan el problema de estar transformando los archivos, haciendo que se compriman y muchas cosas. Si ustedes lo hacen en Canva y pues comparten el enlace donde esté el recurso, ¿va? Siempre y cuando se visualice y lo compartan de manera pública, pues yo puedo verlos. A muchos me copian el enlace, pero se les olvida poner ver de forma pública, ¿va? Bueno, eso es para el foro, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el tema de lo de la participación de la tarea auténtica, ¿no? Acá les tengo ya un ejemplo, ¿no? Pero vamos a terminar lo de la rúbrica, que era lo que querían ustedes decirme si era en mapa mental, ¿no? Las dos opciones, infografía o mapa mental, son aceptables siempre y cuando, ¿no? Tengan clara una situación, ¿no? Ay, no me quiere aumentar el tamaño de... Ahí está. Manejo del lenguaje, pues ustedes deben de escribir sin faltas de ortografía. Recuerden la estructura de su reflexión, donde tienen que tener introducción y conclusiones. Bueno, introducción, desarrollo y conclusión en su reflexión. Va en estructura argumentativa, ¿no? Eso sí, no se los olvide, y eso vale 30 puntos. Deben de rescatar las ideas principales del módulo. En el contenido, explica con claridad lo que es el desarrollo sostenible y expone todos los aportes de la geografía que la infografía puede aportar para el cumplimiento de los ODS, ¿no? Y eso vale 40 puntos. Entonces, es importante que ustedes sí no solamente hagan el mapa mental o la infografía, sin que se les olvide, pues, la explicación en la reflexión, ¿no? A la cual deben de agregar. O sea, no solamente es la infografía o el mapa mental con ilustraciones, sino también, pues, el texto, ¿no? La mayoría de los estudiantes solamente entrega la infografía sin atender la indicación de la breve reflexión que deben de incluir en su infografía o mapa mental, o entregan mapas mentales que no están ilustrados, ¿no? O sea, no les agregan ilustraciones. Y aquí dice, las ideas más importantes y la lectura del apoyo fueron contempladas, ¿no? O sea, que ustedes demuestren que revisaron el contenido de de la plataforma, ¿vale? Si ustedes no lo demuestran, pues está complicado, ¿vale? Bueno, ya leímos esa parte. Vámonos a la tarea auténtica, ¿no? Acá, en la tarea auténtica, este ejercicio, recuerden que tenemos una profesora adjunta, se llama Lucía Palacios Díaz, ¿no? Ella les preparó ya un ejemplo de respuesta al foro, bueno, al foro del módulo 2. Entonces, habíamos dicho que todos los foros de aquí en adelante hasta que terminara el semestre tenían una estructura argumentativa, ¿no? Entonces, primero ella lo que hace es citar al texto de Susan Place, ¿no? Susan Place, pues es el texto que les pide que revisen para elaborar esta reflexión, ¿no? Empieza
por señalar, el desarrollo sostenible establece la guía fundamental sobre cómo la humanidad debe estructurar su vida y crecimiento en el presente para garantizar un porvenir estable, ¿no? Aquí nos está diciendo por qué es importante el desarrollo sostenible, cuál es su objetivo principal del desarrollo sostenible, cómo define Susan Place el desarrollo sostenible. Aquí la geografía, ¿qué aporta? Esta parte, si quieren ponerle como introducción, aquí ya sería su desarrollo, ¿no? Contesta aquí la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Aquí también nos sigue contestando la segunda pregunta, pero relacionándola con la primera, ¿no? ¿Qué aporta la geografía al desarrollo sostenible? ¿No? Acá lo que nos dice, la geografía aporta al desarrollo sostenible a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible mediante comprender la complejidad de sus interacciones entre el ser humano y en su entorno. Lo que nos está diciendo básicamente de tesis es que la geografía aporta a los ODS y al desarrollo sostenible, que nos permite comprender de mejor forma la interacción entre el ser humano y su entorno, con su medio físico, ¿no? Acá cita nuevamente a Place, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí nos da un ejemplo de cómo es que se puede aportar en el estudio de las zonas vulnerables, los recursos potenciales, los patrones de degradación ecológica. Y aquí nos brinda en conclusión, ¿no? Acá podrían, si ustedes quieren, no está mal poner en conclusión, porque ahí está aperturando el párrafo de conclusión, sin poner conclusión, ¿no? Pero si ustedes quieren acostumbrarse a que no se les olvide la sección de conclusión, pues acá le ponen conclusión, ¿no? Y pues ya no le necesitaríamos esta partecita, pero las dos son válidas, ¿no? Conclusión, la disciplina geográfica aporta las herramientas conceptuales y metodológicas para avanzar hacia un mundo más justo, equilibrado y respetuoso con nuestro planeta. Esto facilita la identificación de impactos negativos y la verificación de políticas implementadas. Su contribución es imprescindible para alcanzar los objetivos globales de manera efectiva y equitativa, ¿no? Aquí los objetivos globales yo le pondría de desarrollo sostenible de manera efectiva y equitativa. Ya tenemos un texto redondo y aquí está la referencia, ¿no? Bueno, referencias o referencias. Y ya tenemos básicamente nuestro texto completo, ¿vale? Entonces, de esta forma tienen que insertar su foro. Ya tiene una estructura argumentativa, responde las preguntas planteadas de la actividad y pues seguimos practicando la citación y las referencias en formato APA, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está, para que lo tengan como ejemplo, ¿no? Ahora sí vamos rápidamente a la presentación y los contenidos. ¿Hasta aquí no hay alguna duda, comentario o sugerencia? Sí, Liz. En cuanto tengamos lo del foro, lo podemos, bueno, se lo podemos compartir vía correo. Sí, que lo revise, claro que sí. Ok, gracias. Vale. Entonces, tema 2.1. Definición y características del medio físico. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Interrelación individuo-naturaleza, definición, clasificación, características y distribución geográfica de los recursos naturales en renovables, no renovables e inagotables. Esto está cayendo en desuso. Yo creo que la clasificación es renovables y no renovables, ¿no? Aunque sabemos que pues casi ningún recurso natural es inagotable, ¿no? Antes decíamos que el aire, pero pues sabemos que el aire también se contamina. El agua, pues creíamos que el ciclo del agua no tenía fin, pero sabemos que también la contaminación pues ha hecho que se agote el recurso hídrico, ¿no? Tenemos la conservación, el 2.4, conservación, uso racional y sobreexplotación de los recursos naturales, porque es importante tener, digamos, en cuenta, pues que
tenemos que cuidar los recursos naturales, ¿no? Entonces, primero nos va a decir, básicamente, Ortega y Barcasel nos señalan que pues el medio físico es prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no? Actualmente podemos decir que nuestro medio físico en una ciudad incluye las casas, los edificios, las, eh, las aceras, ¿no? Entonces, eso es en un medio urbano, en un medio rural, pues encontrar las llanuras, los lagos, las montañas, todas las plantas y los animales que habitan en un determinado territorio, ¿vale? El medio físico, también conocido como entorno natural, tiene 4 elementos imprescindibles. Uno es la litosfera, que sería las características terrestres del suelo, pues la corteza terrestre, ¿no? A la cual pisamos todos los días, ¿no? La hidrosfera, que son todas las características del agua, ríos, lagos, lagunas, ¿no? Riachuelos. La atmósfera, que es la capa de aire que nos rodea, ¿no? Y que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? También hasta allá llega la atmósfera. Em, y esta atmósfera pues cambia dependiendo del lugar en el que nos encontramos. Pues en nuestra Ciudad de México pues tenemos obviamente dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, los fluoroclorocarbonos, ¿no? Y los gases de invernadero están también presentes en nuestra atmósfera, ¿no? Tal vez en otro espacio distinto, en alguna parte de México, pues tengamos solamente compuestos como oxígeno y nitrógeno que componen mayoritariamente el aire que respiramos, ¿no? La biosfera, pues son todas las plantitas y los animales que habitan en nuestro entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en donde yo vivo, pues hay tlacuaches, hay hormigas, hay cucarachas, hay mosquitos, ¿no? Entonces, todos esos animalitos, insectos, incluso los hongos fungi que no vemos, porque pues también debemos de saber que el reino fungi, pues está incluido en este entorno, ¿no? Entonces los hongos están alrededor de todo, em, digamos, el entorno, pero pues no vemos lo que se llaman los micelios, ¿no? Esos hilitos que hacen que existan los hongos fungi y bueno, y solamente los vemos cuando vemos pues algunos honguitos de descomposición en algunos alimentos, pero esos honguitos aparecen porque hay micelio en el aire, ¿no? Entonces, incluso hay elementos de la biosfera, con este ejemplo, que no observamos, pero viven alrededor de nosotros, incluidos los virus y las bacterias, ¿no? Bueno, hay dos formas básicamente en las cuales se puede ver la interrelación individuo-naturaleza. Una es pensar que los seres humanos somos afectados por el entorno, por el medio físico, o los seres humanos afectamos el entorno. En esta primera versión, el determinismo geográfico, pues el entorno nos determina a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre les pongo el ejemplo de que en Mérida, ¿no? En Mérida y en el Istmo de Tehuantepec, no sé si ustedes conozcan estas zonas, pero normalmente se para de trabajar al mediodía y del mediodía a las 3, que es cuando el sol llega a su, digamos, a su cúspide, ¿no? A su punto más alto, pues el calor es un poco complicado y las personas hacen algo que le llaman la siesta, ¿no? ¿Qué quiere decir la siesta? Pues se ponen a descansar. Hay personas que sí salen, o sea, no toman la siesta, pero se arriesgan a tener un golpe de calor, ¿no? Entonces, las condiciones de vida en estas zonas donde son altamente calurosas, pues hacen imposible o sea, necesitaríamos el aire acondicionado, al punto más alto para, digamos, pero si no tenemos ese aire acondicionado, pues la mayoría de las personas para en esas horas porque puede dañarse físicamente, ¿no? Entonces aquí vemos que el medio físico afecta el comportamiento de las poblaciones. Por eso en estas, digamos, zonas muy calurosas, pues se toma la siesta, ¿no? Y cuando muchas personas del extranjero vienen y visitan estas zonas, pues dicen, ay, qué flojos son estas personas, ¿no? ¿Cómo es posible que se duerman del mediodía a las 3 de la tarde?
pero ya cuando se dan cuenta de el nivel de calor que pueden vivir y experimentar en estas zonas sin tener todas las condiciones de confort, como puede ser un aire acondicionado, ¿no? Eh, pues es complicado existir, ¿no? Entonces aquí el medio físico afecta a la población, ¿no? Ahora, en el posibilismo geográfico, pues es completamente lo contrario, cómo los seres humanos pueden transformar su entorno. Entonces, em, por ejemplo, en Dubái, en la zona de los Emiratos Árabes, no sé si ustedes sepan, pero el año pasado hubo una gran inundación por el cambio climático, pues está aumentando la temperatura del mar y aparte de la temperatura del mar, esto genera el deshielo de los polos y ha hecho que pues aumente el nivel del mar, ¿no? Entonces esto aumenta la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos y pues inundó la ciudad, ¿no? Hay personas que están pensando que es posible pues generar una ciudad debajo del mar. Entonces empezaron a generar ciudades debajo del mar, o sea, pequeñas burbujas donde se instalan pues casas, ¿no? Debajo del mar. Obviamente que en este momento pues tienen un alto costo, ¿no? Pero pues aquí estamos viendo cómo algunos países del mundo ya están preveyendo pues el inminente incremento de la temperatura del mar y una forma en la que se están adaptando pues es transformar su medio y adaptarse a vivir debajo del mar, ¿no? Esto nos puede parecer un proyecto futurista, pero es un ejemplo de posibilismo geográfico. Los seres humanos transforman su medio físico y entonces cambian su entorno, ¿no? Eso también está pasando en zonas como China. En China lo están haciendo desiertos productivos, ¿no? Se les ocurrió sembrar plantitas en el desierto y esto está cambiando los climas de las ciudades, ¿no? Entonces, aquí el ser humano pues transforma su medio físico. Esta perspectiva es el posibilismo geográfico. Después, pues primero es importante saber que hay una relación de los seres humanos con su medio ambiente, ¿no? Primero, pues los seres humanos somos capaces de reconocer el potencial ambiental, ¿no? Y hemos sido tan capaces que, por ejemplo, en México, pues sin reconocer el potencial ambiental en términos de turismo, pues no existirían las zonas turísticas como la Riviera Maya, como Veracruz, como Los Cabos, ¿no? En estas zonas que son muy bonitas, la temperatura del agua pues es navegable, no puedes nadar, eh, digamos, los alimentos son muy ricos, ¿no? Mariscos, pescados. em, entonces, esto es un potencial ambiental, ¿no? También, por ejemplo, México, pues saben que bueno, ya no es tanto, pero durante un tiempo, pues fue un país petrolero importante, ¿no? Entonces, reconoció la importancia del recurso petróleo, se puso a extraer petróleo y pues tenemos una industria como lo es Pemex, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en un tiempo con lo que fue el oro y la plata. En la mayoría de oro y plata que existen en el mundo fueron extraídos, pues primero de América, pero la principal zona de donde se extrajo el oro y la plata y aún sigue siendo uno de los países productores de plata más importantes en el mundo, pues sigue siendo México, ¿no? Entonces, ahí está otro potencial ambiental, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ese potencial lo puede tener el litio. Recuerden que hace poco se descubrieron que hay reservas de litio importantes en México, ¿no? Otro potencial puede ser lo que les digo, la zona de la Ventosa, donde se pueden instalar plantas productoras de energía eólica, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, los seres humanos podemos ver el potencial ambiental. Ahora, ese potencial ambiental es importante no solo ver el potencial, sino las posibles consecuencias de su sobreexplotación. Por ejemplo, un derrame de petróleo en las plataformas petroleras, pues implica la muerte de toda la
biosfera que rodea a estas zonas, ¿no? Y una de esas consecuencias, pues es lo que ha pasado en el puerto de Veracruz en varias ocasiones, ¿no? Em, bueno, los seres humanos somos, bueno, nos creemos que somos los únicos Homo sapiens que son capaces de tener necesidades y deseos. Básicamente el capitalismo pues se basa en las necesidades y en los deseos, ¿no? Esas necesidades y deseos se observan en las mercancías. Entonces, ¿por qué las personas salen despavoridas a comprar mercancías nuevas? El último iPhone, los últimos lentes, la última botella. ¿Por qué? El capitalismo se reproduce a partir de las necesidades y los deseos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el desarrollo sostenible implica cambiar justamente esas necesidades y deseos, ¿no? Eh, por eso la importancia de reciclar, reutilizar y reusar, pero para muchas personas que cuando les hablas de, oye, no tienes por qué comprarte un nuevo celular, ¿no? Le modificas la memoria, la tarjeta y puedes extender su vida. Esto puede pasar con las computadoras, con los dispositivos electrónicos, cualquiera. Se descompone, pues lo arreglas y lo vuelves y aumenta su vida útil, ¿no? Pero esto a las personas se les hace como, ¿cómo? ¿No voy a tener lo último de la moda? Ah, qué horror, ¿no? Este, Básicamente, el triunfo del capitalismo se debe a la manipulación de las necesidades y los deseos de la humanidad. Si nosotros entendiéramos que no necesitamos lo último de lo último para sobrevivir y que podemos reutilizar, reciclar desde nuestros alimentos hasta nuestra vestimenta, extender la vida útil de muchos productos, pues pensaríamos en un modo de vida pues más sostenible, ¿no? Entonces también otro factor que influye en la relación humanos y medio ambiente son los recursos del capital, ¿no? Si yo les dije, bueno, tenemos una zona súper padre que es la Ventosa, donde sin problema se podría instalar una gran generadora de energía eólica, aprovechar esto, ¿no? Eh, pero pues no tenemos esa inversión, digamos, tanto pública o privada, ¿no? O la combinación de ambas para que existan esas posibles generadoras de energía eléctrica, ¿no? Entonces necesitamos, pues, recursos, y acá solamente en capital no queremos decir recursos solamente monetarios, sino recursos en mano de obra, ese es otro recurso, el recurso trabajo, ¿no? Los países digamos, para producir y generar valor, pues necesitan trabajo humano. También se requieren recursos como cabezas, ¿no? Este, Actualmente estamos en la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, las personas pueden producir valor a partir de lo que saben, entonces implicaría aumentar la capacitación de las personas que están en edades laborales, ¿no? Entonces ahí tenemos, esos también son recursos de capital. También está el factor tecnología. Si nosotros no eh, generamos tecnología, pues básicamente no podemos seguir en este planeta, ¿no? No sé, desde, por ejemplo, ahora con los UV, no sé si se han dado cuenta, ya hay lentes UV, con muchas mercancías. Si ustedes van a las calles de esta Ciudad de México, pues encuentran las playeras V, ¿no? Esas playeras vienen de China, ¿no? Eh, Aunque ustedes no lo crean, esto es tecnología, ¿no? ¿Y por qué se necesitan esas playeras UV? Porque pues obviamente la capa de ozono se está filtrando los rayos UV, está aumentando el calor en este planeta y necesitamos algo tan simple como que nos proteja de los rayos UV, y eso es tecnología, ¿no? Se están haciendo innovaciones para que como seres humanos nos adaptemos a las nuevas condiciones de este planeta, ¿no? Lentamente, no tan lentamente, pero ahí lo vamos haciendo, ¿no? Tenemos aquí la clasificación de los diferentes recursos naturales, lo que les decía en renovables y no renovables.
Cada vez sabemos que pues no hay recursos eh, como que existan para toda la vida, ¿no? Actualmente todos los recursos que están en este planeta pues son finitos, incluidos los humanos, ¿no? Este, y pues está como por ejemplo el aire, ¿no? El recurso aire, el recurso agua, la energía solar, los animales y las plantas, todos estos son recursos naturales, ¿no? Lo ideal sería que todos fueran renovables, es decir, que tuvieran un ciclo de vida en el cual se pudieran restituir y volver a utilizar, ¿no? Por desgracia, pues no todos cumplen con esta característica, ¿no? Em, bueno, ¿qué son los recursos naturales? Pues los recursos naturales es prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, Esto que estoy haciendo tan simple como respirar, no lo podría hacer si no existiera oxígeno y nitrógeno en el aire, ¿no? Entonces el aire es un recurso natural, eh, el cual no puede existir si no hay plantitas, si no existe la fotosíntesis, si las plantitas no consumen el dióxido de carbono excedente, ¿no? Esto que voy a hacer requiere que haya agua, ¿no? En este planeta. Entonces, los arbolitos que nos rodean, las plantitas, los animales, pues todos son recursos naturales, ¿no? Nosotros vivimos en un país que se le conoce como megadiverso. ¿Por qué es megadiverso? Porque prácticamente tenemos casi todos los climas existentes en el planeta, ¿no? Entonces, tenemos costa, tenemos playas, selvas, zonas tropicales, desiertos, montañas. Lo único que no tenemos es taiga, que son que se encuentran en las zonas polares, ¿no? Em, pero todos estos, digamos, climas o microclimas, pues nos dan una cierta biodiversidad, es decir, esa biodiversidad es una riqueza en vida, vida animal y vida, digamos, de plantas, ¿no? Em, entonces, pues esto, digamos, ocurre en México y en casi todos los países que se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, cercanos al Ecuador. Em, Aquí tenemos, por ejemplo, que el 70% de la biodiversidad está en solo 17 países. Australia, Brasil, China, Colombia, Congo, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y Venezuela, ¿no? La mayoría de estos países se encuentran ubicados en las zonas cercanas al Ecuador, a excepción de Australia, ¿no? Em, y Sudáfrica, que se encuentran más en los extremos, ¿no? Bueno, ahora, una vez que ya vimos que está precioso, ¿no? Nuestro entorno, ahora viene la reflexión de que es importante, pues, primero conservarlo, ¿no? Entonces, después, hacer un uso racional. ¿Cómo podemos hacer un uso racional cuando dicen, pues, cómo evitamos la deforestación? Pues desde plantando arbolitos hasta evitando comprar, eh, digamos, madera que no se explote de manera adecuada, ¿no? Em, y no solamente madera, sino muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar desde pequeñas acciones a grandes acciones, ¿no? Nosotros siempre o sea, como que el argumento de las personas dice, no, pero es que el planeta se contamina más por las industrias que por los seres humanos, ¿no? Cuando ellas dejen de explotar los recursos, pues nosotros podemos después empezar, ¿no? La realidad es que en este punto en el que nos encontramos, recuerden que en, en los años 70, 80 se firmó, bueno, hubo un periodo muy largo de negociación del protocolo de Kioto, ¿no? Y antes del protocolo de Kioto, pues se descubrió que había un hoyo en la capa de ozono y este hoyo pues lo generaban los fluoroclorocarbonos, ¿no? Presentes en los aerosoles y en los mecanismos de refrigeración como los refrigeradores, ¿no?
Estos fluorocarbonos estaban destruyendo la capa de ozono. Esa capa de ozono pues permitía que pasaran más fácilmente los rayos ultravioleta. Todo el mundo se escandaliza y entonces empieza a pensar que pues es importante conservar y usar de forma racional y evitar la sobreexplotación en este planeta. Se llega a un acuerdo internacional que es el protocolo de Kioto, y en el protocolo de Kioto lo primero que se dice es que debemos de pues disminuir y llegar a cero de estos fluorocarbonos, disminuir la contaminación que producen las emisiones del carbono de todas las industrias. Hace un giro hacia el desarrollo sostenible. Debemos de controlar las necesidades y los deseos de la población, es evitar el consumismo extremo, ¿no? Eh, pero pues sabemos que las personas han cambiado poco, mucho o nada, ¿no? Sus hábitos diarios, ¿no? Pueden encontrar diariamente ejemplos en la vida cotidiana donde desechan basura en las calles, utilizan empaques de plástico, seguimos consumiendo cosas sin control ninguno, ¿no? Entonces, se siguen produciendo productos derivados del petróleo, todos los plásticos son derivados del petróleo. Entonces, pues pareciera que no tenemos como una intención de ver que nuestras acciones hoy afectarán a las generaciones futuras. Es decir, los que tienen hijos o están teniendo hijitos, pues debemos de pensar, bueno, ¿y qué agua van a consumir? ¿Y qué aire van a respirar? Y pues levanto y hago acciones cotidianas en pro del medio ambiente, de la conservación, que puede ser desde desconectar mis dispositivos electrónicos y no dejarlos encendidos, ¿no? Para reducir el consumo energético, eh, hacer un uso adecuado de los espacios públicos, evitar tirar basura, ¿no? Evitar consumo, evitar comprar mercancías derivadas del petróleo, todos los plásticos, ¿no? También incluido el nylon, la ropa, ¿no? Que son altamente contaminantes. Cuando vayamos de vacaciones, pues evitar tirar basura en los espacios como las playas, los bosques, eh, como muchas acciones cotidianas que se pueden emprender para promover la conservación y el uso racional, porque si estamos esperando que pues el vecino, cuando el vecino lo haga, yo lo voy a hacer, ¿no? Cuando el industrial se responsabilice, yo voy a ser responsable, pues esto es el cuento de no acabar, ¿no? Es un llamado básicamente al final de esta unidad, un llamado urgente por eh, de manera cotidiana y en todas las escalas, en el gobierno, en las ONGs, en las industrias, en las empresas, pues de tener cuidado con el medio ambiente, porque no sé si ustedes se acuerdan de la COP21, ¿no? Que se llevó a cabo en París, pero en este momento estamos en un punto de no retorno, ¿no? Nos puede parecer que esos cambios tan bruscos de temperatura, que en la Ciudad de México tengamos un aire polar, ¿no? Y ya llegó el norte número 60 y no sé qué, ¿no? Este, ese, ese cambio tan drástico de temperatura, esas inundaciones en las costas de nuestro país, pues no se dan al azar, ¿no? Que haya zonas que en algún momento fueron bosques y ahora pues debido a la tala excesiva, prácticamente esos bosques se acabaron, y cuando se acaban los bosques no solamente se acaba el bosque, ¿no? Se acaban los animalitos que vivían en ese bosque, se acaba la, se rompe el ciclo de el, digamos como el reciclaje del aire, ¿no? O sea, si no hay árboles, pues no se filtra los dióxidos de carbono, ¿no? No se realiza la fotosíntesis. Si ya no hay bosque, pues también los bosques cuando llueve facilitan que se recarguen los mantos freáticos, ¿no? Entonces, hay muchos servicios ambientales ligados a estas cuestiones que a veces no pensamos de forma inmediata, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto es lo que revisamos en la unidad número 2. La unidad número 2, que es el módulo 2, definimos que es el medio físico, básicamente todo lo que nos rodea, ¿no? Que se compone por la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, ¿no?
que hay básicamente dos formas en las que se relaciona el ser humano con el medio físico, ¿no? Una es o yo lo cambio, el ser humano cambia, o el medio físico determina al ser humano, ¿no? Los recursos naturales, pues son básicamente todos los elementos que nos rodean, ¿no? Eh, y es importante, pues, no solamente identificarlos como un recurso que es aprovechable, sino también pues pensar en la conservación de estos recursos para las generaciones futuras, ¿no? Esta es la perspectiva del desarrollo sostenible. Y esto es cada vez más importante dado que pues ya estamos experimentando lo que hace muchos años, en la década de los 80, pues pensaban que iba a ocurrir, ¿no? Que era el sobrecalentamiento global, el incremento de los fenómenos hidrometeorológicos y con eso el aumento de los desastres naturales. Recuerden que el desastre es hasta que el fenómeno físico afecta a la población, entonces una vez que hay una afectación grave, pues hay un desastre natural. Entonces eso aumenta pues la posibilidad de riesgo. Recuerden que si vamos en el escenario que vamos, ha incrementado 1 grado la temperatura en el planeta, pero cuando pasemos a 2 grados la elevación, pues prácticamente México va a perder una tercera parte de sus territorios, y estos son todos los territorios costeros, ¿no? Va a aumentar la frecuencia de las lluvias, de esos aires polares, ¿no? Y va a haber un cambio en la temperatura del planeta. Entonces, pues esto, la única forma de como irlo prolongando, ¿no? Em, y hacer que podamos existir más tiempo en este planeta es cambiar nuestra mentalidad hacia el desarrollo sostenible, y más allá de nuestra mentalidad, pues nuestras acciones cotidianas en pro de esa evitar la sobreexplotación, evitar el uso intensivo de los recursos, intentar tener prácticas más sostenibles y amigables con el medio ambiente, ¿no? Eh, y hacer esas acciones de forma cotidiana desde el nivel micro, ¿no? Desde el nivel hormiga hasta el nivel macro, ¿vale? Entonces, eso es lo que vimos en esta clase. No sé si haya alguna pregunta, comentario, sugerencia. Liz, Camila. No, maestra, de mi parte quedó claro. Muchas gracias. Bueno, pues Sí, muchas